Un usuario de Reddit instaló una cámara de rastreo en lo profundo del bosque, con la esperanza de capturar imágenes de la vida silvestre local. Pero cuando revisó las grabaciones a la mañana siguiente, lo que encontró lo dejó profundamente inquieto. A las 12:10 am, la cámara había capturado a varias figuras vestidas con túnicas blancas, de pie en círculo entre los árboles. Sus cabezas estaban inclinadas y sus largos cabellos colgaban sueltos. Lo que sea que estuviera sucediendo allá afuera parecía algo oscuro, algo que no estaba destinado a ser visto. Mientras acampaba en las montañas Apalaches, un campista grabó sonidos espeluznantes e inquietantes durante la noche en su campamento. El bosque resonó con lo que sonó como el grito de una mujer, seguido por los ladridos distantes de los perros. Escaneó el bosque con su cámara, pero no apareció nada en el encuadre. Las montañas Apalaches son conocidas por ruidos extraños y avistamientos inexplicables. Y, aunque aterradores, los sonidos como estos no son del todo infrecuentes. Mientras visitaba la selva tropical, un viajero recibió un regalo inquietante. Un trabajador de la construcción afirmó que había desenterrado un muñeco vudú enterrado debajo de un árbol y lo ofreció como recuerdo. La muñeca estaba hecha toscamente de piel, con mechones de cabello en la cabeza y ojos extraños e inquietantemente frescos. Inquietantemente, el viajero lo aceptó e incluso consideró llevarlo a casa como recuerdo. Honestamente, sin embargo, nunca recomendaría traer algo así a tu casa. Un hombre salía a caminar todas las noches en Wisconsin con su perro, cuando decidió grabar la niebla inusualmente espesa que envolvía un área boscosa cercana. I come out here every night for a walk, and I had this insane spotlight. What the hell is that? Now get over here right now. Hey, now. Mientras movía su foco por los árboles, varios ojos brillantes miraban hacia atrás desde la oscuridad. Pero en el momento en que el rayo los golpeó directamente, desaparecieron sin dejar rastro. Conmocionado, llamó a su perro y se alejó corriendo, incapaz de sacudirse la sensación de que estos no eran animales comunes. Por el contrario, eran aves. Por el contrario, eran avía. Red Sands, un desierto en las afueras de la ciudad popular para el todoterreno, esconde algo más que dunas onduladas. Durante su visita, un hombre capturó algo inusual en la cámara. A lo lejos, una figura pálida cruzó corriendo el camino. Los testigos describieron más tarde una sensación inquietante que se prolongó durante la noche, como si el desierto mismo estuviera vivo. Mientras paseaba a su perro por los bosques de Devon, un hombre notó algo inusual cerca de una colina donde su perro a menudo se comportaba de manera extraña. En una rama baja, encontró una muñeca colocada junto a un par de bragas de mujer. No parecía accidental. La forma en que la muñeca estaba unida a la rama parecía deliberada, ya fuera una broma, un ritual o simplemente artículos desechados. La escena dejó una atmósfera inquietante y profundamente inquietante. Un hombre estaba de excursión cuando notó un ciervo pastando tranquilamente en el bosque desde su automóvil. Agarró su cámara para grabarlo. Más tarde, cuando revisó las imágenes en casa, vio algo divertido e inquietante. But I think I see something looking at me through that window. I might be a little delusional, but I think I see something looking at me through that window. Cuando pasó un automóvil a toda velocidad, alguien adentro lo miró directamente con una sonrisa escalofriante. Probablemente fue solo una broma, pero es fácil ver por qué el momento se sintió tan desconcertante. Un conductor de Uber llegó a una aldea espeluznante y desierta en México.
La tormenta solo se sumó a la atmósfera espeluznante. Mientras esperaban a su pasajero, notaron algo inusual. Hell nah, bro. Look at this shit. In Mexico, bro. I'm telling you, Mexico's like another dimension, dude. Look at that motherfucker right there. What is that? He looks big as fuck. El conductor observó durante casi 5 minutos, pero la figura no se movió ni se movió. Parecía completamente congelada en su lugar. Tal vez era solo una decoración, pero en ese escenario espeluznante no se sentía bien. Nadie obtuvo nunca una respuesta. Cuando un excursionista llegó a un mirador, se detuvo para contemplar el paisaje, pero entonces algo inusual llamó su atención. No pudo distinguir qué era, así que hizo zoom con su cámara, pero eso solo generó más preguntas. Preguntas que espera que Internet pueda ayudar a responder. Una mujer acababa de comenzar un nuevo trabajo como cocinera en un hotel en lo profundo del bosque. Como parte de su empleo, le dieron una habitación para quedarse. Emocionada, filmó un breve video del espacio y se lo envió a su familia, pero notaron algo aterrador. Cerca de la puerta del baño, apareció una pequeña figura de una niña. Cuando la mujer se acercó, la figura de repente se alejó. Pero cuando fue a investigar, no había nadie. No puedo evitar preguntarme si ella sigue trabajando allí después de esto. ¿Lo harías? Para cualquier persona con miedo a las arañas, considere esta su advertencia. Lo que esta persona descubrió en su porche fue puro combustible de pesadilla. Una gran araña que cargaba docenas de pequeñas arañas bebés sobre ella. Era una araña lobo, una especie en la que la madre carga a sus crías hasta que son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir de forma independiente. Aterrador de ver absolutamente, pero en realidad las arañas lobos son inofensivas e incluso beneficiosas y ayudan a controlar las poblaciones de plagas alrededor de los hogares y jardines. Me imagino que serás un profesional de la iluminación cuando salgas. Un grupo de adolescentes hizo un viaje de fin de semana al bosque. Después de estacionar su camioneta y relajarse, el movimiento en el bosque llamó su atención. Yo, what the? Yo! You see that? Is that it? Hello? Yo, you see that, dude? Look! Yo, get the fuck out of here, dude. Get the fuck out of here. Yo, go. Apareció una figura oscura y peluda, caminando erguida antes de caer repentinamente a 4 patas y alejarse corriendo. El pánico se apoderó del grupo cuando huyó, y un adolescente logró capturar imágenes inestables del encuentro. La criatura parecía inquietantemente humana, pero salvaje. Fuera lo que fuera, es un día que los adolescentes nunca olvidarán. Un hombre fue a revisar sus cabañas en el bosque, cuando se encontró con una escena extraña. Un grupo de mujeres se paró a la intemperie, cada una con auriculares, moviéndose en un estado de trance, como si fuera parte de algún ritual o bajo control mental. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos, hasta que se congelaron en posiciones antinaturales. Algunos yacían boca abajo sobre la grava, otros se paraban rígidamente frente a los árboles, y algunos se retorcían extrañamente en el suelo, con los pies doblados en ángulos imposibles. Incluso si era solo una forma inusual de meditación, la vista era profundamente inquietante. Una noche, un hombre notó un extraño par de ojos brillantes moviéndose alrededor de su propiedad. Agarrando su arma, salió, decidido a descubrir qué acechaba en la oscuridad. All right, whatever you are, you need to leave. Stay out of this place. This is our home. This is our home. You need to leave. En el instante en que disparó, la criatura se precipitó hacia la oscuridad.
Lo que hizo que el encuentro fuera realmente escalofriante fue la altura de los ojos, casi 7 pies del suelo. El hombre no creía que fuera humano, ni siquiera un animal común. En la década de 1800, un meteorito golpeó esta aldea y se cobró cientos de vidas. Los lugareños dicen que cada 11 de enero, los espíritus de los difuntos regresan a vagar por los alrededores. En 2021, un hombre visitó el sitio para documentarlo. Mientras filmaba, su reloj comenzó a retroceder. Más tarde esa noche, salió a capturar algunas últimas tomas antes de regresar a casa. Fue entonces cuando sucedió algo inusual, algo que él no notó en ese momento. Mientras filmaba, vio movimiento en la oscuridad y asumió que era solo su sombra. Pero cuando revisó las imágenes más tarde, un detalle escalofriante quedó claro. Lo que parecían ser patas colgando de un árbol. Una mujer estaba sola dentro de su casa de los Apalaches, cuando comenzó a escuchar débiles maullidos, pensando que un gato callejero podría haber entrado. Caminó de habitación en habitación, tratando de encontrar la fuente. Finalmente, levantó su teléfono para grabar la repisa alta que no podía alcanzar, y fue entonces cuando lo vio. Hi, kitty cat. That is not a cat. That is... No era solo un gato, era un león de montaña. Ella no continuó filmando. En cambio, se apresuró a salir y probablemente llamó control de animales para manejar la situación. Pero la pregunta persistente seguía siendo, ¿cómo demonios se había metido dentro de su casa? Un hombre conducía por las montañas Apalaches cuando se encontró con un accidente automovilístico. Queriendo documentar la escena, tomó una foto. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero cuando miró más de cerca, notó algo extraño. Acercándose, vio una figura distorsionada, pero inequívocamente clara, cerca del naufragio. Algunos creen que fue el espíritu de alguien que había muerto allí, mientras que otros piensan que fue simplemente un truco de luces y sombras. Fuera lo que fuera, la imagen dejó profundamente inquietos a todos los que la vieron. Mientras se hospedaban los Apalaches, una mujer notó algo profundamente inquietante. Un hombre parado afuera, mirándola en silencio. Por suerte, ella ya había llamado a la policía y llegó rápidamente y puso fin al aterrador encuentro. Una noche, una cámara de senderos en lo profundo del bosque de los Apalaches capturó algo inusual. Entre los árboles, una figura pálida apareció en el marco. Los dueños de la cámara insistieron en que nunca antes habían visto algo así. ¿Podría haber sido un truco de la luz? ¿Tal vez un insecto volando? ¿O la cámara había capturado algo verdaderamente inexplicable? Mientras caminaba por el condado de Albemarle, un hombre se encontró con algo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Al principio, estaba seguro de que se había encontrado cara a cara con una cobra, pero más tarde descubrió que, en realidad, era una serpiente nariz de cerdo oriental, una especie inofensiva que solo parece amenazante cuando se la provoca. Ensancha su cuello y silba como una cobra para protegerse de los depredadores. Afortunadamente, el encuentro fue mucho más aterrador que peligroso.
Mientras caminaba por las montañas Apalaches, un hombre llegó al final de un sendero y se topó con algo inesperado. Un pequeño cementerio sin marcar, escondido en lo profundo del bosque. El cargador compartió pocos detalles, dejando el resto como un misterio. ¿Quién podría estar enterrado allí? ¿Y por qué se había abandonado este cementerio? Mientras conducía por Carolina del Sur, una mujer notó extrañas luces deslizándose por las nubes y comenzó a grabar. Casi al mismo tiempo, otro testigo en La Grange, Georgia, capturó orbes brillantes similares flotando en el cielo nocturno. Las luces se movían en patrones extraños y deliberados que no coincidían con ningún avión conocido. Algunos afirmaron que era un ovni, mientras que otros sugirieron que podrían haber sido focos poderosos, como los que se ven a menudo cerca de las cataratas del Niágara. Aún así, nadie sabe con certeza cuáles eran esas luces. ¿Qué opinas? El 3 de marzo de 2019, Stacy, del canal de YouTube Misguided Road Trips, visitó un cementerio conocido por sucesos extraños. Su amiga Patsy se unió a ella, pero desde el momento en que llegaron, la atmósfera se sintió profundamente inquietante. I don't know what that is. That doesn't look like a tree. Shit. That looks almost like that shadow. I think we should probably go. Is it moving? What the hell is that? Behind us. I don't like this. I don't like this either, Stacy. It's like it's just froze. Mientras caminaban entre las tumbas, algo inusual llamó su atención. I don't know what we Don't look should do. normal. Whatever it is, it doesn't. I mean, it's not something you normally see in a cemetery. Is there somebody here? Hello? Stacy, thought I just heard a whisper. I don't see it anymore. Do you still see it? Oh, my camera's gone blurry. Why is my camera so blurry? Move. Who's here? Hello? Una figura oscura estaba justo detrás de una pared de ladrillos. Aterrorizados, corrieron de regreso a su automóvil y se fueron de inmediato. Ninguno de los dos pudo explicar lo que habían visto, pero ambos estuvieron de acuerdo en que no se sentía humano. En una fría noche de enero, alrededor de las 6:40 p.m., una cámara de rastreo capturó dos misteriosas figuras en un remoto camino de tierra. El de la izquierda tenía una forma similar a la de las piernas, inquietantemente similar al legendario Fresno Nightcrawler. El dueño de la cámara compartió la imagen en línea, buscando respuestas.
Algunos insistieron en que era simplemente un ciervo y una persona, pero otros notaron la extraña postura y el hecho de que era la única foto que la cámara grabó esa noche. Fuera lo que fuera, algo en la imagen se siente profundamente inquietante, especialmente dado que sucedió en la región de los Apalaches. Una noche, dos amigos exploraron una casa abandonada y vieron una extraña figura negra cerca del cobertizo. La luz que se desvanecía hacía que fuera difícil de ver, pero la forma era inconfundible junto a la puerta. Nervioso, un amigo blandió un cuchillo mientras que el otro arrojó una lata de pintura en aerosol. La figura se movió, pero no se movió, así que asumieron que era parte de la puerta rota y se fueron, aunque no antes de tomar una foto. Al día siguiente, regresaron con más amigos. Esta vez, la puerta del cobertizo estaba claramente pintada de rojo y blanco y la figura negra había desaparecido sin rastro. Hasta el día de hoy, no tienen idea de lo que podría haber sido. Una mujer en las montañas Apalaches capturó un sonido extraño y espeluznante proveniente de su porche trasero. El sonido parecía el llanto de una niña, pero detrás de su casa solo había un denso bosque. Ella explicó que el metraje era crudo y sin editar, con solo una ligera mejora de audio. Los espectadores intentaron compararlo con la vida silvestre local, pero nada coincidió. La verdadera fuente del ruido sigue siendo un misterio. Un usuario de Reddit estaba dando un largo paseo por el campo cuando se encontró con dos estatuas misteriosas quemadas, colocados uno frente al otro, enmarcaron el camino de una manera casi deliberada. Las estatuas parecían completamente fuera de lugar en el entorno tranquilo y aislado. Los intentos de encontrar respuestas no revelaron nada. Quizás fue arte aleatorio, pero ciertamente no se sintió así. En las montañas Apalaches, un hombre y su perro caminaban de noche cuando escucharon algo escalofriante. Los sonidos resonaron a través de la oscuridad, dejándolos congelados en su lugar. Escuchar ruidos como ese en medio de la noche fue realmente inquietante. Con la inquietante reputación de los bosques de los Apalaches, es difícil no preguntarse, ¿fue solo vida silvestre o algo mucho más extraño acechando en las sombras? A continuación, pasamos a un video filmado en Dudleytown, Connecticut, a solo unas millas de los Apalaches. Una pareja que vivía cerca del bosque había notado una figura extraña en su patio trasero. Observe la reacción del esposo mientras llama a su esposa después de capturar a la misteriosa entidad en cámara. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye.
No. What is that? No way. What the is that? Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Nuestro clip final nos lleva de regreso a los Apalaches, donde una mujer y su hijo se sobresaltaron por ruidos extraños afuera de su casa a altas horas de la noche. Cuando ella fue a investigar, lo que descubrieron se convirtió en una aterradora sorpresa para ambos. I just heard some really strange noises outside, so I'm just gonna take a quick look. I live in Appalachia, so this is probably not a great idea. What is that? I only know. I guess I'll just take a quick look. Where did that phone go? There's a skull there? Oh my gosh. Hello? Oh my gosh, I gotta get back inside. En 2017, un ciclista estaba filmando su viaje a través de un denso bosque cuando vio algo inusual parado en medio del sendero que tenía por delante. Al principio, asumió que era un espantapájaros, o tal vez una muñeca vieja que había quedado atrás. Pero a medida que se acercaba, se apoderó de él una creciente sensación de inquietud. La figura se quedó completamente quieta, vestida con un disfraz de payaso, sin mirar a ninguna parte en particular. El silencio del bosque solo aumentó la tensión. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y rápidamente dio la vuelta a su bicicleta, pedaleando tan rápido como pudo, convencido de que algo andaba mal en esos bosques. Nunca descubrió si había sido una persona o simplemente un accesorio sin vida. Alguien subió un video en línea afirmando que un rayo había caído en su campo y había causado una escena aterradora. En el clip, una sección del suelo de repente se ilumina de color naranja brillante antes de atenuarse, y el humo se eleva en el aire. Extrañamente, no hay un rayo visible, solo un destello repentino y cegador. Los escépticos cuestionaron la explicación, sugiriendo que podría haber sido un arma de energía dirigida o algún tipo de láser. Estas armas usan energía concentrada en lugar de proyectiles, lo que las hace casi silenciosas y casi invisibles, hasta el instante en que atacan. Fuera lo que fuera, el metraje dejó a los espectadores desconcertados e incómodos. Paige Hills viajó a la casa familiar de su novio en los Apalaches para el Día de Acción de Gracias. Desde el momento en que llegó, algo se sintió off, mal. Esa noche, mientras se reunían para cenar, un leve silbido llegó del bosque a través de una ventana abierta. Más tarde esa noche, el sonido regresó, más fuerte esta vez, y fue seguido por alguien que la llamó por su nombre. Cuando Paige miró hacia afuera, vio dos ojos rojos brillantes mirándola desde la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando ella mencionó lo sucedido, toda la familia guardó silencio. La madre de su novio finalmente habló, con la voz temblorosa. La próxima vez que escuches algo, no lo hiciste. Luego, su novio le mostró una foto de la cámara de rastreo de esa misma noche y le dijo que nunca volviera a hablar de eso.
El 3 de septiembre de 2025, un youtuber bastante interesante acampó sigilosamente junto a una tranquila orilla del río. La ubicación parecía ideal, así que preparó su equipo y planeaba regresar al anochecer, cuando el área estaría vacía. Más tarde esa noche, mientras descansaba dentro de su bivac, sucedió algo inesperado. I might be going absolutely mad here. I swear there's been like a firefly. I'm gonna shut up. I can hear... I think I can hear footsteps. I can't... I am keeping an extreme low profile right now. I think that the laser was coming from the far side of the trees, but I'm not 100%. I don't think it was actually aimed at me. I think it was just shining a laser for the sake of it. But it's certainly woken me up a little bit. But to be honest, it's been quiet for about 10 minutes now, so I'm not too worried. There's a dog in here! Alguien estaba ahí afuera, moviéndose a través de la oscuridad, más allá de su campamento. Is that footage slowed down because I got such a poor quality view of the situation as I basically went from asleep to the most awake I've ever been in my life in the space of 1 second? When they were running away, I think it was a phone light rather than a proper flashlight of any kind, and I don't know if those lasers are one single tool or some sort of surveillance kit or something, I don't know. But I'm sure after I shouted "there's a dog in here," which was the only thing I could think of in the heat of the moment, I'm sure you can hear a little exclamation from them, just a little "Ruh!" as they were legging it. I'm going to play the audio from the immediate aftermath now. A couple of things to note: that there may be some muted moments because I never ever swear in videos, and that was a moment that really pushed me to the edge. And also, I thought it was amusing to note, for me at least, that whereas when I've seen torches in the distance and felt safer, I've been able to do recording and do a bit more talking to make it more dramatic for YouTube, whereas in this case, because I felt that it was immediate danger, I've practically entirely stopped breathing at moments, never mind talking away to the camera. Once I'd found my boots, I felt a little safer, but I immediately started to break down the campsite. One of the benefits of such a simple setup is that it took me literally less than 2 minutes to have everything shoved in my backpack and for me to be getting out of it. Rápidamente empacó su equipo y salió del área, con el corazón latiendo con fuerza. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién estaba afuera o por qué estaban iluminando con láser a campistas al azar esa noche. Esta foto fue tomada mientras un miembro de la familia construía un pequeño fuerte en los Apalaches. Al principio, parecía una simple toma al aire libre, nada fuera de lo común. Pero tras una inspección más cercana, algo inquietante apareció cerca del lado derecho del árbol. Una figura de rostro pálido envuelta en lo que parecía una capa larga y oscura. Algunos afirman que no fue más que niebla o humo a la deriva, mientras que otros piensan que fue un truco de la luz. La parte más extraña,
Nadie más estaba afuera cuando se tomó la foto. Entonces, ¿qué capturaron exactamente esa noche? ¿Una ilusión natural o algo paranormal? Mientras caminaba por las profundidades de los Apalaches, un hombre se sintió repentinamente abrumado por una inquietante sensación de inquietud. Sacó su teléfono y lentamente recorrió los árboles, y fue entonces cuando lo vio. Una figura en blanco y negro permanecía inmóvil entre los arbustos. Pero en el instante en que pareció darse cuenta de que estaba siendo grabado, desapareció de la vista y desapareció. Cuando el hombre fue a revisar el lugar, no había nada allí. Algunos afirman que no fue más que un engaño, pero otros creen que podría haber sido uno de los seres misteriosos que se dice que habitan en el desierto de los Apalaches. Después de romper con su novio de mucho tiempo, Casey Rodríguez decidió ir a acampar sola en los Apalaches. Eligió un lugar apartado y no se encontró con una sola persona durante su estadía. Por la noche, escuchó crujidos fuera de su tienda, pero los descartó cuando pasaban animales. Cuando regresó a casa, Casey le dio su cámara vintage a su padre para que revelara las fotos. Unos días después, él la llamó y le preguntó si había conocido a alguien durante el viaje. Confundida, ella dijo que no. Él dudó. Luego volvió a preguntarle amablemente, asegurándole que estaba bien si lo había hecho. Casey insistió en que había estado completamente sola. Luego, su padre le envió una de las fotos que había revelado. Una foto de Casey profundamente dormida dentro de su tienda, tomada con su propia cámara. En los Apalaches, la noche puede ser inquietante. Extraños ecos a menudo flotan por el bosque, sus fuentes desconocidas. Una noche, un hombre estaba sentado en el porche de su cabaña cuando de repente escuchó algo que lo congeló en su lugar. Los lugareños cuentan historias de los silbadores, seres misteriosos que, según se dice, deambulan por las colinas después del anochecer. Sus inquietantes llamadas resuenan en el bosque para atraer a cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para escuchar. ¿Qué habrías hecho si estuvieras allí, solo en ese porche, solo con el bosque oscuro por delante y ese silbido misterioso flotando en la noche? Una vez, una mujer le mostró a su esposo una foto de un viaje pasado. Los capturó parados en un tranquilo sendero de montaña, rodeados de árboles. A primera vista todo parecía normal, pero cuando hizo zoom, apareció algo inquietante. Detrás de su esposo, se podía ver a una niña pequeña, parcialmente escondida, pero inconfundiblemente allí. La parte extraña, estaban seguros de que nadie más había estado en ese camino ese día. El camino era largo, desierto y alejado de la ruta principal. Hasta el día de hoy todavía no saben quién o qué era la niña. Una cámara de seguridad doméstica grabó un momento escalofriante. Una figura desconocida emergió del oscuro bosque y entró en un tranquilo patio delantero. Entonces, inesperadamente, comenzó a llorar. El video se cortó allí.
Cuando la familia reprodujo las imágenes, se llenaron de miedo. Nadie en su pequeño, tranquilo y remoto vecindario reconoció al hombre, ni supo por qué había salido del bosque esa noche. ¿De dónde había venido? ¿Era realmente humano? ¿O algo mucho más siniestro? En 2016, una cámara de rastreo escondida en las profundidades de la naturaleza de América del Norte capturó algo desconcertante. Una figura alta y delgada, con la cabeza deformada y rasgos huecos. No se parecía ni a humano ni a animal. Cuando la imagen apareció en línea, algunos afirmaron que era evidencia del legendario Wendigo, mientras que otros insistieron en que no era más que Photoshop o un engaño. Con tan poca información disponible, el escepticismo es comprensible. Aún así, ¿y si no fuera falso? Un grupo de hombres conducía por un camino de tierra cuando vieron a un payaso caminando por delante. Dude, what? Is that a clown? No way. Oh, okay, clown. Is that honk? Dude, honk at him, honk at him. No way. Dude, get out of here. Go, back up, go. Oh my god. He's just going. Oh my god, dude. Redujeron la velocidad de su vehículo, observando cómo el payaso se salía de la carretera y desaparecía en un campo cercano. Sin saber qué hacer a continuación, continuaron conduciendo con cautela. No. Don't go forward. Are you stupid? I'll go back fast. Don't. Step on it. Go, dude. No, I got it. It's fine. Go. I got it. Oh my god. No. What the? Get out. Justo cuando pasaba su vehículo, el payaso de repente corrió hacia ellos, arremetiendo contra el auto. Aterrorizados, los hombres pisaron el acelerador y se alejaron a toda velocidad, con los corazones acelerados por el encuentro. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue lo que vieron real? ¿O simplemente su imaginación se volvió loca? En un bosque tranquilo, una pareja instaló una cámara cerca de un arroyo y se subió a un puesto de caza con la esperanza de capturar imágenes de la vida silvestre. Al principio todo parecía tranquilo. Las ardillas y los mapaches seguían con sus rutinas habituales. Pero en poco tiempo ocurrió algo verdaderamente aterrador. De repente, un sonido extraño resonó a través de los árboles, fuerte, penetrante, casi como un grito. Al principio, asumieron que era un vehículo distante, pero el ruido se volvió más agudo, más primitivo. Algunos creen que fue solo un animal, otros susurran. Podría haber sido Bigfoot. Hasta el día de hoy, la pareja todavía no tiene idea de lo que grabaron esa noche. Mientras caminaba por la región de los Apalaches, un hombre escuchó esto de repente. Un silbido fuerte y rasposo resonó por el bosque, durando varios segundos, pesado e inquietante. Sin embargo, no se pudo ver ninguna fuente en las imágenes. Algunos creen que proviene de un animal grande, como un oso o un león de montaña,
mientras que otros piensan que podría estar relacionado con las muchas historias misteriosas que rodean el desierto de los Apalaches. Chris acababa de regresar a casa en los Apalaches cuando algo afuera llamó su atención. A través de la ventana, un par de ojos brillantes lo miraban fijamente, sin parpadear y fijos. Rápidamente tomó una foto, pero los ojos desaparecieron momentos después. Chris luego compartió mi imagen en Reddit preguntando si alguien podía explicar lo que había visto. Algunos piensan que era solo un animal normal, pero en la región de los Apalaches, nada se puede dar por seguro. En lo profundo del bosque, un explorador se encontró con algo inusual. Un frasco ubicado entre las retorcidas raíces de un enorme árbol. En todas las culturas, las leyendas hablan de seres oscuros sellados en contenedores para mantener su poder bajo control. Abrirlo podría desatar algo peligroso. El descubrimiento se sintió menos como un tesoro y más como una advertencia. Fue prudente al no abrirlo. Una noche, la usuaria de Instagram, That Girl Christina, notó algo inusual en su casa. Oh, we just heard a loud crash. Ella salió a investigar y vio esto. The whole tree. Someone threw a tree at our house? It went through this basket, through this table, and down there. En lugar de caerse por el techo como un árbol caído normal, el tronco se mantuvo erguido, atravesando la casa y alcanzando el cielo nocturno como arrojado como una lanza gigante. El ángulo parecía imposible. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? En 2015, un adolescente en Turner, Maine, estaba paseando a su perro cuando capturaron este breve video. El video mostraba a una criatura grande y erguida, moviéndose lentamente. El investigador Bill Brock investigó más tarde el sitio y descubrió huellas de aproximadamente 15 pulgadas de largo, mucho más grandes que las de un humano. Si bien los escépticos argumentaron que podría haber sido un disfraz o un truco de cámara, nunca se encontró evidencia de un engaño. El clip sigue siendo uno de los avistamientos de Bigfoot más debatidos de Maine, manteniendo viva la leyenda incluso años después. Una vez, una mujer se tomó una selfie mientras caminaba por el sendero de los Apalaches, pero cuando la publicó en línea, la gente notó algo inusual en el fondo. Apareció una figura extraña, aparentemente con cuernos, pero su cuerpo parecía inquietantemente humanoide, demasiado humano para ser un animal típico. Algunos especulan que podría ser un wendigo o el legendario ciervo que se dice que recorre los senderos del bosque. Los escépticos argumentan que es solo pareidolia, y la mujer no ha ofrecido ninguna explicación, posando feliz en la foto. Lo más probable es que sea solo un animal normal. Una TikToker compartió una experiencia perturbadora que tuvo mientras acampaba en su tienda de campaña. Échale un vistazo. I am so exhausted because I had the weirdest experience of my life last night. While sleeping in my tent, I woke up at 3:44 to some extremely loud music playing in the middle of the forest, like New Age, XXYY with ZZ, I don't know how to say it, spiritual alien type stuff. And it was so loud. It was like a religious stadium had music playing at 3:44 in the morning or something. I don't know how to explain it. It went on for hours. And it freaked me the F out. I seriously was like, did I die? Like, what's going on? Don't go too far.
Sonaba casi ritual, resonando a través del bosque como si viniera de una reunión masiva escondida en lo profundo del bosque. Para ella, se convirtió en una de las noches más extrañas e inquietantes que jamás había experimentado. ¿Qué harías en una situación así? Una cámara de seguridad doméstica grabó una escena escalofriante una noche oscura en los Apalaches. En el metraje apareció una figura humanoide sombría, con los ojos brillando en la oscuridad. Momentos después, desapareció sin dejar rastro. Los ojos brillantes y la repentina desaparición dejaron a la familia con preguntas inquietantes. ¿A quién o qué habían capturado con su cámara? ¿Podría estar relacionado con las leyendas de Bigfoot que han perseguido durante mucho tiempo estas montañas? Esta es la familia Fugate, una familia de los Apalaches conocida por su inusual piel teñida de azul. La afección fue causada por un raro trastorno sanguíneo, la metahemoglobinemia, que se transmitió de generación en generación debido al aislamiento y la endogamia. Comenzó con Martin Fugate y Elizabeth Smith en la década de 1820, cuyos hijos portaban el gen recesivo. Muchos descendientes lo heredaron y aunque su apariencia era sorprendente, la mayoría llevaba una vida normal y saludable. Una descendiente, Luna Stacy, vivió hasta los 77 años y tuvo 13 hijos. El último Blue Fugate nació en 1975, marcando el final de esta rara línea genética. En el otoño del 2020, Lauren comenzó a notar sucesos extraños en su casa, cosas que simplemente no podía explicar. So I have a bunch of trees in my backyard, but there's this one that doesn't look like the other trees. So I'm gonna go check that one out because it has pretty red leaves or flowers next to it, and it's interesting. Here's the tree. It's dead, but it's very pretty. And there's these weird things that are in it. I don't know what that's for. And it has crazy holes that I like. But here's the pretty red things. Flowers. No, they're leaves. Those are leaves. Oh. I like you. What is that? Durante casi un año, todo estuvo en silencio, hasta 2021, cuando apareció algo inquietante. So I'm walking around the fence line of my property and I've noticed that someone or something has put something on pretty much all of my fence posts. I don't know if someone's like fucking with me or that this is something else, but like it's literally all like bones or like a creepy doll. I don't know what that was. La valla alrededor de su casa había sido forrada con objetos extraños, cuidadosamente dispuestos en un patrón deliberado. Si era el trabajo de una persona o de otra cosa, seguía siendo incierto. Días después comenzó más actividad. Cada vez que revisaba, no había nadie allí. Pero cuando finalmente volvió a adentrar, algo sucedió. Luna, come on. Más tarde ese día, su cámara de seguridad captó algo escalofriante. Su cabello de repente fue jalado hacia arriba por una fuerza invisible. Unas noches más tarde, mientras ella estaba en una llamada con su novio, comenzaron a desarrollarse eventos aún más extraños. Dude, my fucking door just closed. Is that the slam sound? Yes, and it's locked.
I just got walked out of my house. Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the dog? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. But, hang on. Anything rash? Lady? Hello? Oh, fuck, she's nudged us. Luna! 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 Luego, silencio. Nada durante 2 meses enteros. Hasta que una noche, alguien comenzó a golpear su ventana. Luna, come here. Sit. Come here. Asustada, fue a inspeccionar su patio trasero, pero lo encontró vacío. La fuente de estos extraños eventos sigue siendo desconocida. Después de esa noche, Lauren dejó de publicar por completo. Un día, un excursionista capturó imágenes de una visión extraña. Brazen Federation. Yo, Braz. Yo, Braz. Braz. Ahí, Braz. Parecía un túnel de nubes que se extendía directamente desde el suelo hacia el cielo. Al principio, parecía un embudo de tornado, pero el clima estaba tranquilo, sin signos de tormentas. Se desconoce la ubicación de las imágenes, lo que dificulta identificar qué raro fenómeno meteorológico podría haber sido. ¿Alguna idea de lo que podría ser? Durante una visita a Brainerd, Minnesota, en julio de 2007, un hombre regresó a la casa de su infancia para tomar fotos y videos del lugar donde creció. Su madre había vivido ahí durante décadas, pero la casa se había deteriorado con los años. Con la esperanza de preservar los recuerdos, fotografió la propiedad. Más tarde, mientras revisaba una foto del patio trasero, notó algo escalofriante. Una cara reflejada en la puerta de vidrio. La casa había estado abandonada durante años. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Justo después de la medianoche, Zach S. y su amigo Brandon se dispusieron a explorar un viejo túnel en Sphinx Ferry, Pensilvania, un lugar que los lugareños afirman que está embrujado. Mientras se aventuraban adentro, se encontraron con algo que les provocó escalofríos en la columna vertebral. Dude, seriously, what is that? I hear it sounds like boots, like wet boots walking over here. I heard that too, but did you hear the like low, like? Yeah! It's like a male. Yeah, that's what I was describing as a growl. It's like a male grunting. Same. What the Pasos pesados, como botas que presionaban el suelo mojado, resonaban desde lo más profundo de la oscuridad. Mientras intentaban investigar,
Un gruñido gutural bajo retumbó desde las sombras. Aterrorizados, los dos regresaron corriendo a su automóvil, convencidos de que algo antinatural acechaba en esos túneles esa noche. Un incendio forestal arrasó el valle entre Hurricane y LaBarge, Utah, acercándose peligrosamente a las casas cercanas. It could have gotten really bad. It could have come up, spotted over this ridge top, and just kept going through the grass and sage and then into our neighborhood. Las autoridades informaron que el incendio había sido provocado deliberadamente por un solo individuo. Somebody was down here. They seen when the fire started, kind of hustling out of here. Alguien estaba en el lugar cuando comenzó el incendio, moviéndose rápidamente, casi como si tuvieran prisa por escapar. Un testigo tomó fotos del sospechoso prendiendo fuego a varios lugares antes de huir en bicicleta. La policía arrestó a Bradley Edward Belmer, de 28 años, por 3 cargos de incendio provocado en segundo grado. Afortunadamente, los bomberos de 4 agencias, con la ayuda del apoyo aéreo, pudieron contener el incendio antes de que llegara a los vecindarios cercanos. Mientras exploraba el bosque, esta persona grabó algo profundamente inquietante. Una mujer vestida de blanco, de pie, parcialmente oculta detrás de un árbol. Ella nunca se mueve, permaneciendo completamente quieta durante todo el metraje. Una búsqueda inversa de imágenes no arrojó nada, sin ofrecer pistas sobre el origen del video. Entonces, ¿qué encontró exactamente esta persona esa noche? Un usuario de Facebook compartió una foto de sus hijos jugando en el bosque. Al principio parecía una imagen perfectamente normal, hasta que la madre notó algo en el fondo. Entre los árboles apareció una tenue figura de mujer, mezclándose casi a la perfección con las sombras. La imagen llamó rápidamente la atención. ¿Fue solo pareidolia o algo más misterioso? Se han reportado vibraciones inusuales en varias áreas de los Estados Unidos, pero un video reciente de Yellowstone destaca particularmente. Se puede ver temblando una botella que descansa en el suelo, una clara evidencia de que el movimiento era genuino y no alterado digitalmente. Según el propietario que lo filmó, este es el segundo incidente que ocurre a un cuarto de milla de su propiedad. Algunos especulan que el magma cambiante a gran profundidad podría ser el responsable, alimentando los temores de una posible erupción de Yellowstone. Otros piensan que puede ser causado por perforaciones pesadas. Por ahora, la verdadera causa sigue siendo desconocida. Mientras exploraban en lo profundo del bosque, Josh y un amigo estaban investigando un edificio abandonado cuando se encontraron con algo que los dejó helados de miedo. Una figura encapuchada de pie en la distancia. Bro, what the fuck? Get the fuck out, what the fuck? Impulsados por la curiosidad, decidieron seguirlos, pero cuando llegaron al lugar, la figura había desaparecido. Are you I am not, bro. Guys, that is not script. I'm not kidding. I don't know what. Should we chase them? Dude, let's go see what the hell it is. No, I'm kind of scared. Yeah. What the fuck? Sola en medio de la nada, quedaba una pregunta. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué estaban allí? Después de profundizar, la explicación resultó ser mucho menos misteriosa de lo que parecía al principio. I accidentally scared exploring with Josh. What the fuck? Is that? Bro, what the fuck? So they were standing right here. Oh my god, do you guys see that? Resultó ser nada más que una niña que vestía una capa larga y oscura. Un excursionista solitario caminaba por el bosque cuando vio una figura agachada detrás de unos arbustos, cubierta de pelaje dorado claro. No reaccionó a su presencia, casi como si no se diera cuenta de que estaba siendo observado. Comenzó a filmar en silencio, pero cuando la criatura se movió por segunda vez, el miedo se apoderó de él y huyó del área. Algunos espectadores piensan que era solo un animal normal, mientras que otros sospechan que podría haber sido algo mucho menos familiar.
Desafortunadamente, la ubicación del clip sigue siendo desconocida, lo que dificulta determinar qué era realmente. En la cima, el cabello del excursionista comenzó a levantarse por sí solo, mechones que se levantaban como cargados por una fuerza invisible. Esto no era estático de la ropa, era una advertencia de la naturaleza. Muy por encima del suelo, sin nada más que cielo abierto a su alrededor, la cima de la montaña se había vuelto peligrosa. El cabello que crecía indicaba una cosa: los rayos estaban cerca y permanecer expuestos podía ser mortal. Afortunadamente, ambos excursionistas lograron bajar de manera segura. Mientras caminaba por el bosque, un hombre de repente tuvo la sensación de que alguien o algo lo estaba siguiendo. Por su propia seguridad, comenzó a grabar y terminó capturando algo inusual. A lo lejos, aparece una figura con una camisa roja, pero cuando la figura se vuelve hacia la cámara, parece estar usando una máscara blanca. ¿Quién era esta persona misteriosa y por qué seguía a Longe? Mientras conducía por Italia, un hombre se topó con un área restringida con un solo camino estrecho que conducía a lo desconocido. La curiosidad se apoderó de él y decidió seguirla. Al final del camino, descubrió un pueblo misterioso y completamente abandonado. Dentro de una casa, todo estaba congelado en el tiempo. Los televisores se quedaron donde habían estado, los juguetes de los niños esparcidos por el piso, los platos aún en los mostradores de la cocina, y una gruesa capa de polvo cubriendo todas las superficies. Entonces, notó algo escalofriante. Todos los calendarios de todas las casas estaban pegados al año 2001. Más tarde, se enteró de que los residentes se habían visto obligados a abandonar la aldea después de un devastador terremoto en 2001. El daño había sido tan severo y el riesgo de futuros terremotos tan alto que la comunidad no tuvo más remedio que huir, dejando todo atrás. En toda Italia existen docenas de pueblos abandonados similares, lugares inquietantes pero fascinantes para explorar. Mientras caminaba por un desierto remoto, un hombre notó una figura inquietante encaramada en una cordillera distante. Parecía completamente negro, con ojos rojos brillantes, y al lado, otra figura parecía estar de pie. Para este día, todo lo que estaba allí arriba permanece desconocido, aunque con suerte, no fue nada más que una broma. En 2013, el cazador Jeff McDonald llamó al 911 mientras estaba en el bosque. Escucha atentamente. Yes, I've been attacked by a man in the woods while I was hunting. Please send the police to my location immediately. I cannot stay on the phone. I have to cover him. Please send the police immediately. My name is Jeff McDonald. Okay, what's going on up there, sir? Can you tell me? I was attacked by a naked man, and right now he's laying in the woods near me. He's mostly okay, but I'm holding my deer rifle on him. I mean, I'm not going to let him attack me again. I need the police up here now. Okay, and where is this naked man? The naked man is laying about 20 feet from me. Is he alive? Is he? I believe he's asleep right now, yes. Asleep. But I'm Okay. telling him he can't get up. I'm making him lay on the ground. He attacked me earlier and damn near killed me. Okay, and you got him held at gunpoint? Yes, I do. This is a real emergency. I need real police I in the quick. understand that. Okay. Because I only have one option here, and you know what it is. Yeah, okay, so I understand, Jeff. I just want to make sure that they can find you. Do you have anything that you can, any sounds that you can make with you? I don't want to fire my rifle. Aparentemente, el hombre desnudo que se abalanzó sobre él gritó: «Sasquatch, mata al cazador». Jeff logró defenderse, manteniendo al hombre a punta de pistola con su rifle hasta que llegó la policía. El agresor, un joven de 22 años, afirmó más tarde que Sasquatch era su animal espiritual y le había ordenado atacar. El caso dejó a muchos desconcertados, planteando preguntas sobre si era el resultado de una enfermedad mental
o si había algo de verdad en sus afirmaciones. Hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Este video fue publicado en TikTok por GPT Oficial. Durante una transmisión en vivo de Casa de Fantasmas, un hombre capturó algo verdaderamente extraño, una figura encaramada a lo alto de un árbol. Al principio, se mezclaba perfectamente con las ramas, pero a medida que se movía, su rostro y cuerpo se hacían visibles. Entonces, de repente, las llamas estallaron a sus pies. Aterrorizado, el hombre huyó del bosque. Hasta el día de hoy, todo lo que presenció esa noche sigue siendo un misterio. En 2013, un hombre llamado Phil Pulling, de Mission, Oregon, comenzó a escuchar ruidos extraños e inquietantes fuera de su casa a altas horas de la noche. I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. Preocupado, rastreó los sonidos hasta un bosque cercano a pocos pasos de su casa. Entonces, esto sucedió. I think that was a gunshot. Somebody just shot over into the woods. Entonces, el bosque de repente se quedó en silencio, como si algo hubiera perdido la paciencia con lo que fuera que estaba haciendo el ruido. Meses después, otros en línea informaron haber escuchado sonidos similares en toda la región. Algunos afirmaron que se parecían a monos, pero ninguno vive cerca de esa área. Hasta el día de hoy, la fuente de los sonidos sigue siendo un misterio, y la gente todavía se pregunta: ¿lo que había ahí fuera, still sigue ahí, incluso después de esa noche?